Hermanos, buenos días. Hoy es Domingo de Ramos. Y como se dan cuenta, estamos empezando la Semana Santa. Una Semana Santa bien distinta. ¿Quién iba a pensar que ustedes estaban sentados y yo también la iba a empezar sentado? Y no caminando en la famosa procesión. Aquí sí que se aplica el refrán de que la procesión va por dentro, ¿no? Hermanos, estamos además de un color rojo, porque empezamos también la pasión del Señor. Hoy sí que van a poder sentar todos, ¿ah? La lectura de la pasión, que es muy larga, porque nos narra con detalle San Mateo todo lo que el Señor padeció por ti, por mí, por la humanidad entera. Y ese color rojo va a ser de su sangre derramada. Pero a la vez el color rojo nos enciende y nos invita a la pasión. La pasión puede entenderse como sufrimiento, pero la pasión también puede entenderse como empuje, como apuesta. Y eso es lo que también estamos llamados a hacer. Por eso el color del día es el color rojo. Yo he seguido pensando que muchos de los niños que nos ven se acuerdan que esta Semana Santa es como aquellos datos o relatos que nos han contado los mayores, que en Semana Santa la gente no se movía, no corría, no daba pasito. Estamos como en una Semana Santa de hace 80 años, como detenidos, pero al mismo tiempo libres, porque el alma no se deja encerrar ni aprisionar si está en la presencia del Señor. Por eso no tenemos hoy procesión, pero de alegría y gozo. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, pongámonos de pie e iniciemos cantando. Hosana, 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 Reunámonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El amor que viene de Dios, porque Dios es amor. Que en su Hijo Jesucristo nos ha bendecido con la fuerza de su Espíritu Santo, descienda y esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a Él y Él viene a nosotros. Con la verdadera palma, que es el alma bien dispuesta, porque las almas bien dispuestas no se secan, como las palmas que sí se secan. Hermanos, el Señor está con nosotros y nos quiere alimentar. Acojámonos a Él, a su gran misericordia, como es esa mano extendida de su misericordia por nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti.
Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios tenga misericordia de nosotros, nos perdone de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, por cuya voluntad nuestro Salvador se hizo hombre y murió en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos en tu bondad que aprendamos las enseñanzas de su pasión y así merezcamos participar de su resurrección. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, porque Él es Dios. Vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, vamos a sentarnos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores. Me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina,
no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué están dispuestos a darme si se lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron a los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Vayan a la ciudad a casa de fulano y díganle: el maestro dice, mi momento está cerca. Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían dijo: Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Soy yo acaso, Maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias y se la dio diciendo: Beban todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos para el perdón de los pecados. Y les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche van a caer todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: Te lo aseguro que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: Siéntense aquí mientras voy allí a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo: Me muero de tristeza, quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase y se aleje de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres.
Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No has podido velar una hora conmigo? Vela y ora, para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos porque tenían los ojos cargados. Dejándolos de nuevo, por tercera vez oraba, repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Miren, está cerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Ya se acerca el que me va a entregar. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es, deténganlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro. y lo besó. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Vaina la espada, quien usa espada, espada morirá. ¿Piensan que no puedo acudir a mi Padre? Que me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces no se cumpliría la escritura que dice que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente: ¿Han salido a prenderme con espadas y palos como a un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me detuvieron. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y, entrando dentro, se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron 2 que dijeron: Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Mas aún yo te digo, desde ahora verán el Hijo del Hombre, que está sentado a la derecha del Padre y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¿Ha blasfemado? ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabas de oír la blasfema. ¿Qué decides? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Haz de profeta, Mesías. ¿Quién te ha pegado? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: ¿También tú andabas con Jesús el Galileo? Él lo negó delante de todos diciendo: No sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí: Este andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro, tú también eres de ellos. Te delata tu acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo.
Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: He pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Había entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, les dijo Pilato: ¿A quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que les suelten? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos. Que lo crucifiquen. Pilato insistió, Pues qué mal ha hecho. pero ellos gritaban más fuerte. Que lo crucifiquen. Al ver Pilato que todo era inútil y que, al contrario, se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia de la multitud, diciendo: Soy inocente de esta sangre, allá ustedes. Y el pueblo entero contestó. Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y, trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de su cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían, meneando la cabeza:
Tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también, diciendo: A otros ha salvado, y a él no se puede salvar. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabachthani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron: ¿A Elías llama a este? Uno de ellos fue corriendo. Enseguida cogió una esponja empapada en vinagre y, sujetándola en una caña, le dio a beber. Los demás decían: Déjenlo a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Hermano, les invito a arrodillarse un momento ante Jesucristo. Si tienen alguna imagen de la cruz, para que se arrodillen. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Realmente este era hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderlo, entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí, sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso,
da orden de que vigilen el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura será peor que la primera. Pilato contestó: Ahí tienen la guardia. Vayan ustedes y aseguren la vigilancia, como saben. Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, bien pueden tomar asiento. Al iniciar esta santa celebración de este Domingo de Ramos, les decía que esta semana la vamos a vivir con mayor intensidad. Muchos de nosotros nunca nos imaginamos que una Semana Santa fuera de puertas para adentro. Y de alguna manera también sentíamos la Semana Santa como una pausa para salir. ¿Cuántos tiquetes, cuántas casas se dejaban solas por ir a visitar hoteles, visitar familiares, o la segunda casa, la finca? Y decíamos, la Semana Santa yo voy a salir, no voy a estar. Y de pronto en el pueblo donde íbamos, quizás allí algunos iríamos a las celebraciones, no todos. Las personas mayores preguntaban si la misa por televisión les servía, como tratando de indagar si no habían pecado, lejos de imaginarnos que íbamos a tener que vivirla de esta manera. Y hemos escuchado largamente la pasión del Señor en cada Semana Santa. Cada Semana Santa hay 2 veces donde escuchamos toda la pasión del Señor: el Domingo de Ramos y el Viernes Santo. El Domingo de Ramos va cambiando la versión. Esta es la versión de Mateo. El Viernes Santo siempre la versión de San Juan. Y vamos a entrar allí a la pasión del Señor para ver de alguna manera cómo Él la vivió y cómo nos invita a vivirla. La primera palabra que llega a mi corazón y a mi mente es la palabra soledad. Soledad. Él la vivió en soledad. Se sentía abandonado del Padre, por eso el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se sentía abandonado de sus discípulos, por eso no han podido velar conmigo siquiera una hora en oración. Se sentía abandonado de sus más amigos, de los íntimos, empezando por Pedro. Se sentía solo. Y esa palabra de esa soledad que la vivió y la experimentó el Señor Jesús nos hace valorar la importancia de la iglesia. Porque quien entra a la iglesia ya no vuelve a estar solo. Porque se reconoce parte de un cuerpo y parte de un pueblo. Parte de un cuerpo porque tiene cabeza. Y el Señor va adelante y nos va a esperar en Galilea, porque Galilea es el signo de la vida y de la resurrección. Parte de un cuerpo, pero a la vez parte de un pueblo peregrino, de un pueblo en marcha, de una historia que continúa. Por eso la primera palabra es la palabra soledad. ¿Cómo la asumió el Señor y cómo nos invita a vivirla a nosotros?
La segunda palabra que me viene a la cabeza es la palabra despojo. Despojado es restado, es quitado, despojado es sustraído, fue despojado de sus vestiduras, fue despojado de su compañía, fue despojado de su grandeza y lo quiso así también, para que nosotros pudiéramos vivirlo. Por eso dice, ustedes no creen que podían haber invocado a mi Padre para que me enviara 12 legiones de ángeles. O sea, es una multitud de ángeles. Despojado. Se dejó despojar. Y se deja despojar para que nosotros también aprendamos a vivir de una manera desprendida y no tan amarrados, tan ambiciones, tan cargados de ambiciones nosotros, tan ambiciosos, más desprendidos, al punto de saber partir, de saber soltar. La tercera palabra que me viene a la cabeza es la palabra consolado. No aparece muy claramente, no se ve en primer lugar, pero sin duda él tuvo que haber sentido consolado por su Padre para llegar hasta el último momento. En días pasados, todos estos días, por boca de Juan, hasta ayer sábado, hemos escuchado que el Señor hablaba de que Él y el Padre son uno, y que Él hacía todo porque se lo veía hacer a su Padre, consolado por su Padre. Como es importante también en la vida aprender a consolar. A nosotros nos gusta que nos consuelen, que nos consientan, pero nos cuesta consolar y consentir. Una buena tarea que tendríamos nosotros es aprender a consolar, a consentir, como el Padre Celestial seguramente lo hizo con su Hijo Jesucristo, y como nos corresponde también hacerlo a nosotros. La Pascua del Señor la estamos iniciando hoy, con este Domingo de Ramos. Estamos en la puerta de entrada, estamos entrando a la Semana Mayor. Y además algunos estamos entrando, ahora sí, con toda la familia. ¿Usted había pensado que iba a ver a toda su familia reunida en la misma misa? No se podía muchas veces. Había pensado que iba a poder tener a toda su familia sentada en la misma mesa a la misma hora. No se podía muchas veces. Estamos reunidos, pero estar reunidos no significa estar unidos, porque uno puede estar reunido pero no unido, antes desesperado. Por eso no basta estar en la misma casa y bajo el mismo techo y con las puertas cerradas. Hay que estar de una manera diferente, con tu puerta, tu entendimiento, tu corazón abierto, tu disposición abierta, para que también esta puerta de la Semana Mayor se te abra y la puedas vivir con intensidad y te dejes tocar, te dejes herir, te dejes sanar
y sacudir por la palabra. Hermanos, estamos entrando al misterio de nuestra fe. Estamos entrando en la celebración de nuestra fe de una manera muy distinta a lo habitual. Vivámoslo. Vivámoslo con intensidad, con disposición, con vida interior, con silencios, para que el Señor haga en nosotros esta obra buena que Él quiere realizar. Que así sea. Y así sea. Vamos a proclamar lo que creemos, nuestra fe, porque la fe se transmite, la fe se recibe, la fe se enriquece, la fe se purifica, la fe se expresa, la fe se celebra. Por eso digamos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí al venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A cada súplica digamos, Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Señor, por Francisco nuestro Papa, por Rubén nuestro Obispo, por cada uno de nuestros sacerdotes, por los sacerdotes enfermos o en dificultades, por los sacerdotes más jóvenes. Señor, que nuestros pastores puedan ser guiados por tu Espíritu Santo para que nos conduzcan hacia ti, que eres el único y eterno buen pastor. Padre bueno, escúchanos. Señor, por nuestros gobernantes, por nuestro presidente, por nuestra alcaldesa, por todos los que tienen funciones de decisión en el mundo, para que se abran al don de tu Espíritu y no comercien con las vidas, no comercien con el dolor ajeno, no estén buscando hacer campaña a partir de la muerte. Señor, para que nuestros gobernantes sean humildes y sepan decidir lo mejor para tu pueblo. Padre bueno, escúchanos. Señor, por nuestros hermanos agonizantes, por los que han partido, por Ligia Rojas, que recién partió ayer, por los que cumplen años en estos días, por todos los que están también viviendo épocas de purificación, para que salgan y salgamos fortalecidos de esta experiencia de confinamiento. Padre bueno, escúchanos. Por nosotros, por nuestros catecúmenos que recibirán la gracia del bautismo, por los hermanos de las pequeñas comunidades, por los hermanos del camino catecumenal, por los hermanos de la red Cine de Bogotá, por todos aquellos que nos siguen y que se han congregado aquí en Timoteo y Tito, por sus intenciones, por los suyos, para que el Señor les conceda esa gracia de abrirse al don del Espíritu, esa gracia de acogerse
en sus manos y de caminar con Él. Padre bueno, escúchanos. Hermano, ponga delante del Señor su oración, su familia, sus empleados o sus jefes, sus contratos, sus estudiantes, sus compañeros de trabajo, sus sacerdotes amigos, las personas que quiere y a las que les cuesta querer. Oren por ellos un momento. Padre bueno, tú siempre nos escuchas, acoge las oraciones que te hemos presentado en el nombre de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, bien, pueden sentarse. Junto con este vino, junto con este pan, traemos, Señor, esta ofrenda de verdad. Agradecidos porque tú nos das y con nosotros te has querido quedar. Convertirás este pan en tu carne, convertirás este vino en tu sangre, y como ofrenda vuelves a entregarte para nuestra salvación. No queremos llegar, no nos dejes llegar con las manos vacías ante tu altar. No queremos llegar, no nos dejes llegar con las manos vacías ante tu altar. Oremos, hermanos, para que esta nuestra oración y nuestro sacrificio, unido al de Cristo, sea agradable a Dios, nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la salvación de nosotros, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por la pasión gloriosa de tu Hijo, llegue pronto, Señor, a nosotros tu perdón, y aunque nuestras obras no lo merezcan, que la mediación de este sacrificio único nos haga recibir tu misericordia, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos dado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios eterno. Por Cristo te bendecimos, quien siendo inocente se dignó sufrir por los pecadores y fue condenado injustamente por los impíos. Con su muerte lavó nuestros pecados y en su resurrección nos adquirió la justificación. Por eso con ángeles y santos te alabamos cantando. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito
para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, Hosana, oh Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y todo lo santificas y nos has congregado como tu pueblo, para que ofrezcamos en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que envíes tu Espíritu Santo sobre este pan y vino, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Porque él mismo, antes de morir por nosotros, por nuestra salvación, aquella noche tomó pan de la mesa, te dijo gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, será entregado por vosotros. Luego tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, y mientras esperamos tu regreso glorioso, te ofrecemos, como acción de gracias, este sacrificio vivo y santo. Señor, dirige tu mirada sobre esta que es la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo, con la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, que gocemos de tu heredad con tus elegidos, con la siempre Virgen María, Madre de Dios, con los apóstoles, con Timoteo y Tito y con todos los santos. Por ellos confiamos recibir siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que tu Hijo, víctima de reconciliación, nos traiga la paz, la salvación al mundo entero. Confírmanos en la fe, también en la caridad. Señor, bendice a nuestra iglesia, bendice a Francisco, nuestro Papa, a Rubén, nuestro obispo. Señor, a todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Por todos nuestros hermanos difuntos, por Ligia Rojas, por los que han partido, permíteles contemplar la luz de tu rostro. Por Cristo el Señor, por Él nos concedes todas las bendiciones. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor
y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, digamos: Padre nuestro Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de hacer el mal, líbranos de todos los males y concédenos tu paz, para que, ayudados por ti, por tu misericordia, vivamos siempre libres de todo pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor, tú nos dijiste: les dejo mi paz, les doy mi paz. Señor, no miren nuestros pecados. En la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, danos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Paz de Cristo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, démonos el saludo de la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. Danos la paz, danos la paz. Hermanos, Cristo el Señor es el Cordero de Dios. Cristo quita el pecado del mundo. Son dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en esta casa, pero una palabra de Dios bastará. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. 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 Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo le entregó.
Nos has alimentado, Señor, con tu palabra, con la Eucaristía. Te pedimos suplicantes que así como por la muerte de tu Hijo fortaleciste en nosotros la esperanza, también nos concedas fortalecer la esperanza de los vacilantes y llegar un día a la patria del cielo por Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, antes de la bendición, ya saben que por este canal y por esta vía, por el Face, vamos a tener toda la Semana Santa. Tendremos la oportunidad de celebrar el Jueves Santo, la Eucaristía de la Cena del Señor, y luego un ratico de contemplación eucarística. Vamos a hacer la visita al monumento a Jesús Eucaristía. De igual manera tendremos la Pasión del Señor, el Sermón de las 7 Palabras. Nos podrán seguir por este canal. Y la Pascua, la noche de la Pascua, de igual manera. Allí está la programación para todos aquellos que quieran seguirnos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Mira con bondad, Señor, a esta familia tuya reunida para celebrar la fe, fortalecerla y transmitirla. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Hermanos, cantémosle a María. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en el caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Hermanos, pueden quedarse en paz. demos gracias.